Cada 5 de marzo rendimos homenaje al tránsito a la inmortalidad del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien permanece presente en el corazón de los nicaragüenses y en especial de los jóvenes que día a día se forman como profesionales técnicos. Chávez nos dejó un gran legado a los pueblos latinoamericanos para que luchemos por nuestra independencia, soberanía, unidad, justicia social, igualdad y autodeterminación. Su carisma lo hizo merecedor del reconocimiento de su patria bolivariana y de los pueblos hermanos latinoamericanos. Uno de los 45 centros tecnológicos del país se enorgullece de llevar su nombre. Hablamos del Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías, ubicado en Managua. Este centro ha aportado al país más de 13.000 jóvenes en los últimos años, formados en diferentes especialidades para el desarrollo humano y socioeconómico del país. Cada día rendimos homenaje al comandante Chávez con la formación de nuevos profesionales técnicos que nos ayudan a construir desde la educación técnica, soberanía, justicia, igualdad y unidad. En cada aula, en cada oficina, en cada taller, en cada clase, Chávez vive, la lucha sigue. Buen día, bienvenido a su programa Soy Tech Nicaragua. Mi nombre es Uriel Sánchez Galo, soy docente técnico de Tecnológico Industrial Hugo Chávez Frías. El tema que abordaremos hoy es diagnóstico de fallas del sistema eléctrico del automóvil, específicamente del subsistema de carga. Pasemos a clase. Bienvenidos a clase, muchachos. Hoy recibiremos lo que es el diagnóstico de falla del circuito eléctrico del automóvil y específicamente hablaremos sobre lo que corresponde al sistema de carga, ¿no? Nosotros tenemos una maqueta aquí, como ustedes pueden observar, es una maqueta que está en su totalidad todo el sistema eléctrico del automóvil. Como grandes rasgos, el sistema eléctrico es el que suministra la energía eléctrica a todos los subsistemas del automóvil. En los subsistemas tenemos, por ejemplo, el subsistema de iluminación. Tenemos el subsistema de iluminación delanteras, traseras. Tenemos el subsistema que también en algunos libros le aparece como sistema de cuadro y control de los componentes fundamentales del automóvil. Tendríamos el sistema de encendido, el sistema de inyección electrónica, en este caso gasolina. Si fuera un diésel sería inyección electrónica diésel, ¿verdad? Pero hablaríamos de eso de otro más adelante. Tendríamos también lo que es el sistema de carga. Tenemos aquí el alternador, la batería. Tendríamos el sistema de arranque. El sistema eléctrico es el que haría funcionar, proporcionar energía a todo, ¿no? Todo ello debe de funcionar a cabalidad. De esos subsistemas que acabo de mencionar, trataremos hoy diagnóstico de falla del sistema de carga. Aquí lo tenemos en el automóvil. Hablaremos de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos. En este caso, el sistema de carga. ¿Qué es un sistema de carga? El sistema de carga es el encargado, ¿verdad?, de cargar a la batería y
alimentar a todo el sistema eléctrico del automóvil. El sistema de carga juega un papel importante en el automóvil. Se dice que es uno de los mejores inventos que hubieron hace mucho, ¿verdad? Entonces, los sistemas de carga pueden ser de dos tipos: sistema de carga por dinamo y sistema de carga por alternador. Yo los hago referencia por la sencilla razón de que el sistema de carga por dinamo es un sistema ya obsoleto. Es el primer sistema de carga. Él producía corriente continua. El gran problema de ese sistema era que el dinamo era de mayor tamaño, de mayor peso, a mínimas revoluciones producía poca corriente y a altas revoluciones su corriente de producción decrecía. Entonces, esas son unas grandes desventajas del circuito de carga por dinamo. El circuito de carga por alternador, que es el que nos compete, ¿verdad? Es el que nos compete. Este sistema de carga por alternador es un sistema en el cual usa un componente, ¿verdad? Los vamos a enumerar. Tenemos el llavín, ¿verdad? El interruptor de encendido. Todo sistema de carga trabaja con ignición. Otro componente es el testigo de carga. El testigo de carga puede ser un amperímetro, un voltímetro o una lámpara de carga. Como bien sabemos nosotros, el amperímetro y el voltímetro son instrumentos de medición. En los vehículos antiguos se utilizaba estos componentes, ¿no? Para saber la corriente que se está produciendo en el sistema de carga. Pero actualmente ya está en desuso, porque lo que más se usa como testigo de carga es una lámpara que ocupa menos espacio, ¿verdad? Y es algo para el confort del pasajero y en este caso del ocupante. Y por estética también, ya que el voltímetro y el amperímetro ocupaban mucho espacio. Una lámpara ocupa poco espacio. Entonces tenemos ese otro componente. El otro componente son los fusibles. Los fusibles son los que protegen al sistema de carga, ¿verdad? Cuando hay una falla en el sistema de carga, inmediatamente es posible que se corte el fusible para proteger al sistema y que no se incendie. Entonces tenemos el fusible. Otro de los componentes importantes es el regulador. Entonces, el regulador, aquí tenemos varios tipos. Ha evolucionado la regulación. Los reguladores primeramente eran reguladores electromagnéticos y tenían dos líneas. Usaban lámparas y usaban un relé, o bien podrían tener un voltímetro o un amperímetro. Pero este es electromagnético. Aquí tenemos este otro que está como una muestra, que este es un regulador de 6 líneas, también electromagnético, ¿no? Ustedes pueden ver los bobinados y esto trabaja bajo principios electromagnéticos. Entonces, los reguladores, como podemos apreciar aquí, pueden ir externos en el sistema de carga de una manera independiente. Los primeros reguladores fueron electromagnéticos. Los reguladores que van avanzando con el tiempo, aquí tenemos reguladores, ¿verdad?, ya electrónicos, pero en este caso es un regulador externo. Llegó un momento en que la gente, los que trabajan en autos, dice: oye, ¿y por qué lo vamos a poner externo del alternador si es el componente del sistema de carga? ¿Y por qué no lo montamos? Y entonces surge el regulador incorporado, que es más eficaz
es eficaz, es de alta precisión, los componentes casi no se dañan, tiene un poco de virtudes y ocupa poco espacio. Los alambres son también escasos, ¿verdad? Y en estas condiciones de la evolución del automóvil se necesita menos alambres para darle oportunidad a los muchos sistemas eléctricos y electrónicos que la modernidad en el automóvil nos facilita actualmente. Entonces, este regulador electrónico, ¿verdad?, que es el que se encarga de regular la corriente que produce ¿quién? El otro componente. El otro componente es el alternador. O sea, el regulador regula la corriente producida, ¿verdad?, del alternador. Si este alternador produce excesiva corriente, entonces quiere decir que él está malo. Si él no produce corriente, es posible que él esté malo también. Y habríamos que identificarlo, si es o no lo que está dañado, ¿verdad? Entonces, normalmente, el regulador, ya sea un regulador incorporado, ustedes lo pueden ver aquí, esta parte, este es el alternador, ¿verdad? Entonces, aquí va montado el regulador, por eso es que va incorporado. Entonces, el regulador puede ser electromagnético o puede ser electrónico. Pueden ser externos del alternador o pueden ser incorporados. Nos llevamos al otro componente. El otro componente sería el alternador. El alternador es donde se produce la corriente, ¿verdad? Ahí es donde se produce. Simbológicamente es una G, ¿verdad?, con una alternancia, ¿verdad?, que dice que es un generador de corriente alterna. Claro, él es un generador de corriente alterna, pero dentro de sí lleva un componente denominado diodo que rectifica esa corriente alterna en corriente continua y directa, ¿verdad?, que es la que se puede almacenar. ¿verdad? Como un recordatorio a las clases anteriores de principios de electricidad, la corriente que se usa en el automóvil es corriente continua. ¿Por qué? Porque es la que se puede almacenar. La corriente alterna no se puede almacenar. Entonces, el encargado de producir esa corriente sería el alternador. El alternador trabaja bajo fundamentos electromagnéticos y recibe el movimiento del motor. O sea, que cuando el motor comienza a girar, ¿verdad? Cuando el motor comienza a girar, entonces el alternador está girando mediante una polea y él obligatoriamente, él está produciendo corriente. Él está produciendo corriente. Entonces, algunos teóricos nos dicen que existen varias maneras de trabajar del sistema de carga. Entonces, ahorita yo tengo la llave aquí, ¿verdad? Entonces, la batería es parte fundamental del sistema de carga. Ella es la que almacena la corriente que produce el alternador. Entonces, el sistema de carga, cuando nadie está operando, es el que asume el control de la carga. O sea, ustedes pueden ver que yo tengo la llave. Entonces, un componente del sistema de carga, que es la batería, está asumiendo el control de la carga. En este caso tenemos encendidas estas luces, ¿verdad? Y podemos tener encendido las otras luces, ¿verdad? Pero ¿quién es el que está suministrando la corriente? La batería. Entonces, esa sería una manera de trabajar del circuito de carga.
Ahora bien, cuando yo pongo ignición, el sistema de carga está funcionando en su totalidad. Él está conectado. Para que el sistema de carga trabaje tiene que haber ignición, pero él no está produciendo. Entonces, cuando yo vengo y yo doy start, ustedes pueden ver, cuando yo doy start, el arranque funciona y hace girar al motor de combustión interna, ya sea diésel o sea gasolina, que está inanimado, y le da sus primeros giros. Entonces, el arranque consume una gran cantidad de corriente, que está entre los 100, 150 amperios o quizás más, dependiendo del tipo de automóvil que sea, si es de un vehículo liviano o es un vehículo pesado. ¿Quién es el que suministró la corriente? La batería. Cuando yo pongo la llave, el que le da los primeros giros al motor es el arranque. Pero ¿quién es el que suministra la corriente? La batería. Y la batería es parte del sistema de carga. Venimos nosotros, pero ahí se nos va una gran cantidad de corriente. Entonces, la batería se va quedando con poca corriente, ¿no? Ella va quedando con corriente, pero no con la que en su totalidad. Entonces, cuando el motor de combustión interna está funcionando, normalmente el alternador produce la corriente. El alternador produce la corriente y carga a la batería. La está cargando al ratito de haberse arrancado. ¿Para qué? Para que la batería esté totalmente cargada. Pero ¿qué pasa? Esa es otra manera de trabajar. Cuando la batería está totalmente cargada y el vehículo está funcionando, entonces la batería es la que toma el control de la carga de todo el sistema eléctrico. O sea que el sistema eléctrico es importante en el automóvil. Bien, nosotros específicamente al tratar del sistema de carga tenemos varios componentes fundamentales para trabajar en él. Tenemos herramientas, ¿no? Instrumentos de medición. Tenemos un multímetro. ¿Verdad? Tenemos un probador de baterías. Y tenemos una lámpara de comprobación. Lámparas de comprobación. Lámparas de comprobación. Bien. El diagnóstico se tiene que hacer de una manera rápida y tiene que ser correcto, de tal manera que no quepa duda de qué es lo que vamos a hacer para reparar si hay y se presenta una falla en el sistema de carga. Bien. Ok. Nosotros venimos y decimos lo siguiente. El sistema de carga trabaja con ignición. Cuando yo pongo ignición, en el instrumento de control aparece un testigo. Ese es el testigo de carga. ¿Verdad? Como el motor de combustión interna está apagado, el testigo de carga está encendido. Entonces, la corriente pasaría del interruptor al testigo de carga. Y en este caso, llegaría ¿a dónde? Al alternador. Él tiene regulador incorporado. Esas corrientes excitarían al regulador. Y el regulador
controlaría la corriente que va a producir el alternador. O sea, que para que el alternador produzca, obligatoriamente tiene que encender la lámpara y estar en ignición. Y tienen que llegar esas corrientes de excitación. Bien, lo vamos a comprobar de una manera rápida con la lámpara de comprobación. Entonces, yo tengo aquí el negativo, el positivo, ¿verdad? Veamos aquí. Encendido y encendido. Entonces, veamos aquí. Si yo tengo la llave afuera, el regulador incorporado siempre tendrá corriente de alimentación positiva. Veamos. Ahí está. Cuando yo vengo y pongo ignición, entonces llega, la corriente pasa del interruptor, fusible, lámpara, y llega ¿a dónde? A la entrada del regulador. Como podemos ver, ahí está la luz, ¿verdad? Con esas dos corrientes ya está la excitación, porque el regulador incorporado está atornillado a masa del alternador. Él está atornillado a masa del alternador. Por lo tanto, el negativo ya lo tiene. Teniendo esas condiciones y que son vitales para la excitación de la producción de corriente, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que aquí este alambre grueso que sale del alternador siempre debe de tener corriente positiva, que es B positivo. B positivo es corriente permanente, ¿verdad? Es el alambre grueso que tiene el alternador. Siempre él tiene corriente positiva permanente. Entonces, teniendo esas condiciones, él debe de producir. Él debe de producir. ¿Verdad? Pero ahorita él está apagado. El motor no está funcionando. Al no estar funcionando el motor, dentro del alternador se están produciendo efectos electromagnéticos. Pero con solo esas dos señales, él debe de producir. Solo faltará que el motor de combustión interna funcione. Ok, entonces vengo yo y le doy Start. Cuando yo doy Start y enciende el motor de combustión interna, ya sea diésel o gasolina, entonces el alternador, la polea, que recibe el movimiento de la polea del cigüeñal, comienza a girar. El alternador gira. Al girar, el alternador, teniendo las excitaciones que son las que vimos anteriormente, se debe de producir la corriente. Ahora bien, ¿cuánto es la corriente que él produce? Bueno, nosotros hablamos de 12 voltios en este caso. Está entre los 13.8 y los 15 voltios, como una manera general, o algo que nosotros hacemos como una generalidad en el taller. Pero tenemos que recordar algo muy importante, que cada automóvil tiene el voltaje que va a producir su alternador. ¿Estamos claros en ese aspecto? Entonces, nosotros venimos, ¿qué nos hace falta aquí?
para que él venga y produzca corriente, que el motor de combustión interna funcione. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer funcionar al motor de combustión interna. Vamos a una pausa y regresaremos en el automóvil. Continuamos en el Tecnológico Industrial Hugo Chávez Frías con el diagnóstico del sistema de carga del automóvil. Como recordaremos, el sistema de carga trabaja con ignición. Quiere decir que cuando yo pongo ignición, el testigo de carga, que es esa baterita color rojo, enciende. Es en ese momento en que al regulador le está llegando las corrientes de excitación previa, que es lo que hará posible que el alternador produzca corriente. Solo faltará dar start. Cuando nosotros damos start, el motor de combustión interna, diésel o gasolina, funcionará. Entonces, el cigüeñal, mediante una polea, una correa, la polea del alternador girará y al estar girando el rotor del alternador se producirá la corriente. Y esa es la prueba, ¿verdad? En ese mismo momento el testigo de carga se apagará. Cuando él está produciendo corriente, el testigo se apaga. Entonces, la prueba para comprobar si el sistema de carga está produciendo o es la correcta, pondríamos en voltímetro, encenderíamos corriente continua, lo tenemos ahí y tendríamos aquí el voltaje. Nos da 12.39. En este caso, si el motor está funcionando, habíamos tomado la decisión genérica de que él produciría en estado correcto 13.8 a 15 voltios. Si el motor en este caso estuviera funcionando y me da 12.39, acelero y desacelero y no me llega a los 13.8 voltios, significa de que no está produciendo corriente. Entonces el sistema de carga estaría malo, no estaría funcionando correctamente y comprobaríamos componente por componente para saber cuál de los componentes está en mal estado. Bien, en este caso la lectura es 12.39 voltios, ¿verdad? Entonces quiere decir que no está produciendo corriente si el motor está funcionando correctamente. Bien, nosotros venimos y pasaríamos al vehículo y haríamos esta misma prueba. Tenemos aquí el negativo y el positivo. Ahora bien, encienda el vehículo. $13.8, 13.9, acelere, acelere y desacelere, acelere y desacelere. ¿Listo? Ok. Ok, entonces el vehículo, como ustedes pudieron ver
el motor de combustión interna encendió y él comenzó a producir corriente, el alternador. Está entre los 13.8 y los 15 voltios. Usted pudo ver que él llegó 13.8, 14 y está en ese rango, ¿verdad? Entonces, podemos decir de manera general de que él está produciendo corriente, que el sistema de carga está trabajando correctamente. Nosotros podríamos también venir y decir lo siguiente, ya como un caso, por ejemplo, puede ser de que el alternador me está produciendo la corriente correcta, pero, por ejemplo, en las noches yo llevo el vehículo al parqueo, en la mañana no puedo hacer funcionar, yo doy estar y nada, no, solo clac, clac y nada, no hace funcionar al motor de combustión interna. Entonces nosotros tenemos que hacer unas comprobaciones. Venimos nosotros y decimos lo siguiente, vamos a comprobar, comprobamos allá y nos dio el voltaje. Pero en la mañana, ¿qué pasa? No arranca. Vamos a ver aquí los otros componentes. Entonces, yo vengo aquí y lo voy a poner en amperios. Lo pongo en amperios, ¿verdad? Común, aquí 10 amperios y lo pongo ahí. Bien. Entonces, tengo aquí lo siguiente. Miremos, hágalo aquí, un poco aquí. Ajá. Bien. Vamos a quitar aquí. Desconectamos todo. No debe haber consumo de nada. Punto 10. Por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, la computadora del motor, o ellos trabajan con memoria. Entonces las memorias no se les puede borrar, entonces siempre hay un consumo. Ahora bien, con la llave afuera, viene, ¿verdad? Originalmente me tiene que dar una lectura por ahí, ¿vieron? Me da punto 10, ¿verdad? Ahora, si existiera una falla, por ejemplo, vamos a encender esta luz. Vamos a ver la conexión. Correcto. Ahora, mire, punto 56. Entonces quiere decir que hay un consumo extra. Entonces, si yo tengo la llave afuera, me tiene que dar una lectura como más o menos lo dio anterior. Pero ¿qué pasa? Si el alternador me está cargando bien como vimos y en la mañana me aparece que no puedo dar estar, yo haría esta prueba, por así decirlo, con un amperímetro. Entonces tengo la llave afuera y lo coloco. Entonces dice el texto que está entre los 20 y 30 miliamperios. Si sobrepasa la lectura, significa que hay una fuga de corriente y hay que investigar dónde es esa fuga de corriente. Ahorita, si yo tuviera en el vehículo esa fuga, yo vendría y haría una inspección visual. Luego de eso, dice que donde mayormente se da son en luces, ¿verdad? Hay un alambre que está pegando positivo, corriente, hay una corriente de fuga. Hay que investigarlo. ¿Cómo podría encontrarlo también? Es ir desconectando fusible por fusible.
desconecto fusible por fusible. Entonces, cuando al desconectar un fusible, desaparece ese gran consumo, en ese momento yo sé que ese circuito es el problema. Entonces, normalmente en la tapa de los fusibles aparece el sistema que es ese fusible y yo ya sé cuál es y ese es el que voy a seguir. Entonces lo tenemos ubicado ahí. Bien, tenemos aquí que es punto 55. Según pues lo que nosotros conocemos, está entre los 20 y los 30 miliamperios, sobrepasa. Ahora encontramos la falla, el interruptor lo reparamos, cierra el interruptor. Ok, entonces miramos que desaparece. Entonces, lo que nosotros venimos, muchachos, es que acabamos de encontrar una corriente de fuga del sistema de carga y la solucionamos. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si la tensión de la batería es la correcta? Al tener la llave nos da punto 10. Quiere decir que no hay corriente de fuga. Como no hay corriente de fuga, yo probaría la batería. Yo probaría la batería. Entonces, vendría yo, desconecto la batería. Desconecto la batería. En ese caso. Y vengo yo, tengo el negativo y el positivo. Este sería un probador de descarga intensa. Entonces, aquí nos dice cuántos segundos, son 10 segundos. En algunos dice que son 5 segundos. Ahora bien, la aguja no debe de bajar de los 9 voltios. Bueno, comienzo yo, ¿verdad? Y digo, aprieto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ustedes pudieron ver, la aguja no baja de los 9 voltios. Por lo tanto, esta batería está en buen estado. Si por alguna razón, al haberle dado esos 10 segundos, esa batería hubiera bajado a menos de 9 voltios, yo diría, la batería está en mal estado. Y eso es lo que voy a cambiar, porque esa es la solución. Estos casos, muchachos, ¿verdad?, son los que pasan en el taller, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos saber de que el alternador, para que produzca corriente, obligatoriamente debe de ser excitado. Si esa excitación no llega, entonces él nunca va a producir corriente, ¿verdad? Ahora bien, el alternador puede producir corriente, pero quizás en la mañana no lo puede arrancar. Entonces, ¿por qué? Porque hay una corriente de fuga. Entonces yo quiero saber dónde es la corriente de fuga. Si es por un componente del sistema eléctrico que queda conectado, o si es porque la batería del sistema de carga está dañada. Entonces, nosotros hicimos esa prueba. Utilizamos el amperímetro, ¿verdad?, y él nos tiene que dar un rango, ¿verdad?, de menos de 20 miliamperios. Eso va dependiendo de la información técnica del automóvil. ¿Por qué? Porque puede ser un poquito más, un poquito menos. La información técnica tiene que ser valiosa. Y cuando los vehículos son modernos, entonces uno tiene que también ser muy preciso. Bien, verificamos aquí. Inicialmente está entre los 20 y los 30, pero como ustedes vieron que llegó a 55, ahí hay una corriente de fuga. Y entonces, con una inspección visual, tal vez yo puedo ver, la lámpara está encendida, mirá, y yo tengo las llaves afuera, y no puede estar encendida. Apago la lámpara y se me quedó en punto 10, menos de punto 20. La lámpara, ese era el problema. Pero si nos da punto 10, ¿verdad?,
y él está produciendo correctamente, entonces el problema puede ser que sea la batería, que la corriente se me esté descargando por ella, porque la batería está dañada. Entonces venimos nosotros y probamos la batería. Al probar la batería la hacemos, ¿verdad?, con un probador de batería. Ese es un probador de descarga intensa, hay variedad. Entonces conectamos, como ustedes pudieron apreciar, negativo con negativo, positivo con positivo. Lo segundo que dice el instrumento, en este caso 10, el voltaje no bajó de los 9. Quiere decir que la batería está en buen estado. Ah, pero ¿qué pasa? Si el voltaje hubiera bajado a 6 voltios, la batería hubiera estado mala. Entonces yo la cambio. Y entonces así es como nosotros venimos y reparamos en base a un buen diagnóstico el sistema de carga del automóvil. Existen otros casos. Un caso sería que la excitación está llegando al alternador y él no me está produciendo y está girando. Yo tendría que bajar el alternador, hacer las comprobaciones respectivas al alternador y encontrar la falla que está dañado, pues si es un rotor o estator o son los diodos que están ahí. Pero con solo estas pruebas que nosotros hacemos son lo suficiente para diagnosticar correctamente el sistema de carga y poder determinar qué componente del sistema de carga está en defecto. Desde el Tecnológico Industrial Hugo Chávez Frías, Uriel Sánchez Galo. En este tema abordaremos 4 claves que fortalecerán la investigación del docente con sus estudiantes. La primera clave tiene que ver con el protocolo de investigación y la definimos de la siguiente manera. Un buen protocolo garantiza una excelente investigación. Si queremos hacer un buen protocolo, debemos de seguir cada una de los incisos que contiene el protocolo de investigación. El primero es la definición del tema. El tema debe estar bien delimitado y que desde luego tiene que medirse si es posible cumplir, investigar este tema. El protocolo igualmente lleva justificación, antecedentes, marco teórico, el planteamiento del problema y los objetivos. La operacionalización de los objetivos es lo que me permite que haya congruencia desde los objetivos, las variables, igualmente la conceptualización de las variables, las dimensiones o componentes de las variables, el indicador y los ítems. Cuando revisamos un protocolo y vemos esta matriz con todos los componentes que hemos mencionado anteriormente, es ahí donde logramos detectar si este protocolo realmente está bien redactado, porque la matriz te permite tener esa congruencia. Cómo los objetivos tienen sus variables, cómo se conceptualizan las dimensiones o componentes que llevan estas variables, los indicadores y los ítems que te permiten o que te llevan a la formulación de los cuestionarios de cada uno de los instrumentos de la investigación. En el protocolo de investigación, ahí planteamos la metodología. En la metodología se siguen los tipos de estudio, el área de estudio, los periodos de estudio, la definición del universo y muestra, las técnicas e instrumentos y el procesamiento y análisis de datos. En esa metodología deben de quedar bien claros esos componentes y desde luego el cronograma de trabajo. Hemos dicho que un buen protocolo garantiza una excelente investigación. Si el protocolo está mal formulado, desde luego que nuestra investigación no va a lograr el impacto o el alcance que nos propusimos desde un inicio. La otra clave es importante el cumplimiento de normas técnicas en investigación. ¿Cuáles son esas normas técnicas? Primero,
las reglas gramaticales y de redacción. Ustedes saben que un documento que se cumple de reglas gramaticales y de redacción, se puede entender el contenido que se tiene planteado ahí. Y lo otro son las normas APA, que tiene que ver con la fuente o la citación de fuentes de la cual yo estoy haciendo uso en el estudio o en la investigación. Esas normas APA también te permiten prevenir el plagio, porque hay tanta información que a veces la podemos tomar como nuestra, pero no es nuestra, es de otra fuente. Entonces, responsabilidad del investigador es citar esa fuente, citar esos libros, citar a esas personas que hicieron uso o que plantearon esa información que referimos en el documento de estudio que trabajamos. Lo otro es que debe definirse también la estructura según los formatos de los escritos que vayamos a trabajar la investigación, porque hay diferentes maneras de presentar una investigación. Primero puede ser artículos, ensayos, sistematizaciones, diagnósticos, tesis, perfiles de proyectos, entre otros. Depende de la estructura que decidamos, así también va a ser la forma de presentar ese escrito. Todos tienen diferentes formas de desarrollarse. La tercera clave tiene que ver con la investigación de la educación técnica y vamos a retomar la experiencia del Tecnológico Nacional. En la investigación de educación técnica, allí se desarrolla toda una confluencia de métodos, porque el docente tiene toda una dimensión interdisciplinaria y desarrollo y tecnología se ve presente en sus proyectos de investigación. ¿Dónde se desarrollan estos proyectos de investigación? Primero parten en el aula, el docente desarrollando contenidos, pero que después estos contenidos se van a los talleres. En los talleres ahí se ve la práctica de esos contenidos y donde se profundizan cada uno de los parámetros, cada uno de los temas que desarrolla el docente. Los laboratorios igual. En los laboratorios es toda una aplicación de contenidos y ahí es donde vemos presente la investigación aplicada y las parcelas demostrativas. Entonces, esto hace que la investigación técnica sea relevante. ¿Qué es lo interesante que vamos a rescatar de la investigación técnica? Que estos responden al Programa Nacional de Desarrollo Humano del país y también las estrategias del país. Cada proyecto de investigación que surge responde a esas grandes líneas de la nación, de nuestro país, para responder a las problemáticas de las familias, de las comunidades y desde luego de todo el país. Existen oportunidades para la publicación de investigaciones en el Tecnológico Nacional. Si usted está interesado en dar a conocer los resultados de sus investigaciones como docente y como estudiante, puede aprovecharlo. Tenemos el Festival Tecnológico Hackathon y también Innovatec, donde los estudiantes y docentes presentan proyectos de investigación, de desarrollo e innovación. Hay muchas experiencias que se pueden compartir y en este año se ha estado trabajando la estrategia de producción de publicaciones educativas y tecnológicas donde docentes y estudiantes pueden escribir investigaciones a través de diferentes formatos. Uno de los formatos de los que se está trabajando, ya lo referí anteriormente, como los ensayos, los artículos de investigación, pueden presentar también sistematizaciones, diagnósticos, tesis y otros tipos de investigaciones que quieran los docentes o estudiantes presentar. Asumimos el compromiso que todo docente es un investigador, es un observador y es un maestro. Entonces el docente también enseña con el ejemplo. Si queremos que nuestros estudiantes les guste la investigación, nosotros también tenemos que mostrarlo con el ejemplo. ¿De qué manera? Investigando. Animémonos para que a partir de esas líneas de investigación desarrollemos proyectos con estudiantes y con diferentes sectores de la comunidad.
con los diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuáles son esos sectores? Comencemos con las comunidades estudiantiles, que son los que tenemos cerca y con las que compartimos a diario. Están los sectores productivos que andan en búsqueda de innovar sus proyectos, diferentes proyectos donde podemos apoyar, podemos contribuir. Igualmente tenemos la comunidad, nuestros entornos inmediatos. Igualmente entre las comunidades docentes para fortalecer esta práctica de la investigación. ¿Cuál es el gran reto como investigador? Conocer nuestra realidad para incidir y transformarla, para el bienestar de todos los que vivimos en la sociedad, de todos los que vivimos en Nicaragua. Además de eso, mejorar la calidad de vida de la comunidad, de los seres humanos, principalmente de los sectores menos desfavorecidos, con aquellos que necesitan mucho más. Y esto, desde luego, acorde al Programa Nacional de Desarrollo Humano, que es donde se desprenden todas las iniciativas que fortalecen el trabajo investigativo, pero también los diferentes proyectos de bienestar humano. El Tecnológico Nacional oferta 61 carreras en sus 45 centros en todo el territorio nacional. Una de esas carreras es Técnico General en Mecánica Automotriz, que se oferta en el Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías. Les esperamos. Las matrículas comienzan en el mes de mayo y iniciamos en el mes de junio, igual que en los otros centros. Nos vemos, hasta pronto.